Hoy vamos a analizar un caso de principios del siglo XX. Así que relájense mientras nos dirigimos a Hungría. Para principios del siglo XX, Hungría se había convertido en un país relativamente moderno e industrializado. En 1873, la antigua capital Buda y Óbuda se fusionaron oficialmente con la ciudad de Pest. Esto creó la nueva capital húngara llamada Budapest. A principios del siglo XX hubo muchos avances tecnológicos y una acelerada industrialización y urbanización. Budapest fue la primera ciudad en Europa continental en tener un sistema de tren subterráneo electrificado. La economía estaba creciendo a un ritmo muy similar al de naciones como Alemania, Gran Bretaña y Francia, y era sin duda un lugar emocionante. La familia Schwarz vivía en Budapest, en una zona algo exclusiva cerca del río Danubio. Tenían 5 hijos, la mayor era Gisela, le seguían Gabriela, de 11 años, y Belma, que tenía 10, Károly, de 4 años, y finalmente Margit, que tenía 3. Su padre se llamaba Lajos Schwarz, y era un caballero respetable con una buena posición, trabajando en el elegante Hotel Londres el 31 de marzo de 1912. La gente de Budapest esperaba con ansias el verano. Había sido un invierno largo y aunque marzo marca el inicio de la primavera, el clima había estado frío. Este domingo era Domingo de Ramos y por la mañana algunos miembros de la familia Schwarz habían ido a la Basílica de San Esteban a misa. Esta era una iglesia muy impresionante, nombrada en honor a Esteban, el primer rey de Hungría, quien gobernó entre los años 1000 y 1038. Gisela regresó a casa alrededor de las 10. Su madre estaba preparando comida para las festividades y un par de horas después envió a Gisela a comprar unas naranjas. Gisela era una niña feliz y obediente. Se puso sus abrigos, se despidió de su madre y salió del departamento. Notó algunas caras conocidas en las calles. Algunos de sus vecinos regresaban después de sus actividades matutinas. Caminó hacia el pequeño puesto de abarrotes. Esta zona de la ciudad normalmente estaba muy concurrida, pero ese día estaba particularmente llena de gente. La gente se apresuraba, tratando de comprar artículos para sus celebraciones del Domingo de Ramos. Ella logró comprar las naranjas en un puesto sobre el Boulevard Lipot, frente al Hotel Morán. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que el clima estaba un poco mejor. Aunque hacía frío, el sol brillaba. Comenzó a caminar por los bulevares bordeados de árboles de regreso a su departamento. Mientras lo hacía, vio a uno de los sacerdotes de la basílica. Sonrió y al cruzarse le deseó un buen día. Para ese momento ya estaba a solo unas cuadras del edificio de departamentos donde vivía, pero la niña de 12 años, Gisela Schwarz, nunca llegó a casa. Más tarde ese día, su padre contactó a la policía y reportó su desaparición. La policía abrió una investigación, pero sus esfuerzos no lograron encontrar a la niña desaparecida. A medida que los periódicos empezaron a informar sobre la desaparición, comenzó a aumentar la presión sobre la policía para que hicieran más para resolver la misteriosa desaparición. Kalman Kricsani, quien era el detective principal de la policía de Budapest, recibió instrucciones de hacerse cargo personalmente del caso. El portero del hotel ya había informado a la policía que había visto a un caballero elegantemente vestido actuando de manera sospechosa y preguntando por chicas jóvenes que pudieran encargarse de él. Otro testigo había descrito a un caballero similar con una joven abordando un barco con destino a Austria. La policía investigó las pistas, pero concluyó que la chica en el barco no era Gisela. El jefe de detectives Kricsani descubrió que el 31 de marzo, el día en que la niña de 12 años, Gisela Schwarz, desapareció, un oficial que trabajaba al otro lado del río Danubio había detenido a un hombre que actuaba de manera bastante sospechosa junto a una zanja que conducía hacia el río. Llevaba 2 paquetes. El oficial le pidió al hombre que mostrara sus documentos de identificación, algo que él no quería o no podía hacer. El oficial entonces le dijo al hombre que lo llevaría de regreso a la comisaría. Sin embargo, cuando lo hizo, el hombre salió corriendo y tiró uno de los paquetes. Su sombrero también se le cayó de la cabeza en su prisa por escapar. El oficial no intentó perseguirlo. En cambio, recogió tanto el sombrero como el paquete y regresó a la comisaría. Cuando la policía inspeccionó los sombreros, encontraron que dentro del borde había una cinta de seda negra con mechones de cabello pegados. Sin embargo, el paquete había revelado algo mucho más macabro. Contenía hojas de papel encerado cubiertas de sangre. El oficial presentó un informe completo del incidente, pero este no llegó a la jefatura de policía de Budapest hasta el 5 de abril.
Hasta el 5 de abril, el jefe de detectives Crexani también supo que el 2 de abril, la compañía de ferrocarriles eléctricos había reportado un incidente. Le habían dicho a la policía que el domingo de Ramos, el 31 de marzo, uno de sus empleados, llamado Adam Skill, había llegado a la sala de impresión alrededor de las 2 de la tarde. Esto era particularmente extraño, ya que nadie debería haber estado trabajando ese día. El incidente fue reportado, ya que se creía que solo podía haber estado ahí para cometer un robo, aunque después se descubrió que no se había llevado nada del lugar. Otro empleado de la sala de impresión dijo que se había encontrado con Adam Skill el domingo, justo cuando salía por la puerta del sótano, y llevaba consigo un gran saco con papel encerado. Le preguntó qué estaba haciendo, a lo que él respondió que había traído el saco desde el tren, pero como estaba roto y estaba cerca de su trabajo, pensó que no habría problema en ir a la sala de impresión para conseguir algo de papel y repararlo. Los dos hombres se dieron la mano y siguieron su camino. La descripción de Adam Skill era casi idéntica a la del hombre que el oficial de policía había detenido más tarde ese día. El jefe de detectives Crexani creía que debía ser la misma persona. Así que, en un intento de confirmar su teoría, visitó la imprenta de la compañía de ferrocarriles eléctricos y preguntó si usaban el papel encerado que se había encontrado en el paquete desechado. El gerente confirmó que sí lo usaban y que el papel encerado que el jefe de detectives les mostró era exactamente igual al que siempre utilizaban. El jefe de detectives Crexani también le mostró el sombrero al gerente y después de mirarlo por unos segundos, dijo que creía que era el que Adam Skill solía usar. Le dijo al jefe de detectives que, aunque Adam Skill regresó a trabajar el lunes 1 de abril, nadie lo había visto desde entonces. Le dio al jefe de detectives su dirección, que era la calle Coatvergy, número 67. Otra testigo había visto a un hombre con la misma descripción bebiendo en el bar de vino cercano. Recordó que actuaba de manera extraña y llevaba 2 paquetes grandes. Los detectives fueron enviados a la dirección. Era un departamento en el lado oeste del Danubio, cerca del Buda Kesi Erdu, una gran zona boscosa cubierta de grandes robles, hayas y pinos. Sin embargo, Adam Skill no estaba ahí. Su novia, Kathleen Simcoe, de alguna manera se enteró de su llegada inminente y cuando le dijo que 2 policías estaban en el edificio, él salió rápidamente por una entrada trasera. Sin embargo, los detectives registraron el departamento. No estaba nada ordenado y no se encontraba en muy buen estado. Curiosamente, descubrieron que Adam Skill en realidad se llamaba Janos Rumpf y que había usado algunos seudónimos diferentes. También enviaron detectives a la imprenta. Esta vez descubrieron 3 naranjas y un huevo pintado de rojo. Afuera, entre la basura, encontraron papeles que estaban cubiertos de sangre, así como un delantal de niña. La policía recogió el papel y lo envió para un examen forense. Esto reveló que tenía sangre y cabellos humanos pegados. El jefe de detectives Crexani concluyó que este papel encerado se había utilizado para envolver la cabeza de la pobre niña. Él también estaba seguro de que esta era la persona responsable de la misteriosa desaparición de Gisela Schwartz e instruyó a todas las unidades policiales disponibles a buscar en la ciudad para encontrarlo. A pesar de una búsqueda tan grande, no había rastro de Adam Skill o Janos Rumpf y parecía que, al igual que cuando fue detenido el 31 de marzo, nuevamente había logrado evadir el arresto. La policía estaba segura de que la pequeña Gisela Schwartz, la niña de 12 años que había desaparecido misteriosamente el domingo de Ramos, estaba muerta. Pero necesitaban encontrar su cuerpo. A cientos de oficiales de policía se les ordenó buscar en el bosque del lado oeste del Danubio. Fue un esfuerzo coordinado, con diferentes unidades haciéndose responsables de áreas específicas. Se les unieron personas locales que estaban ansiosas por ayudar en el intento de resolver el misterio. Ya entrada la tarde, un oficial de policía vio lo que parecía una pequeña mano debajo de la maleza. Una inspección más cercana reveló que era parte del cuerpo en descomposición de un niño, pero solo el torso y los brazos, la cabeza y las piernas habían sido removidas. Se registró la zona cercana, pero no se encontró nada más. El torso había sido cubierto con un abrigo gris que tenía las letras IC31. Esto representaba la escuela a la que Gisela había asistido el año anterior y el número del gancho para abrigos que ella había usado. La prensa informó sobre el caso con todos sus detalles macabros y pronto no solo todo Budapest, sino toda Hungría supo del espeluznante descubrimiento.
Se realizó una autopsia al torso. Los resultados revelaron que había muerto por 2 heridas de arma blanca. La gente siguió aportando información. Un conductor de tranvía contó cómo Adam Skill abordó el tranvía que iba a Hooversfield algún tiempo después de las 3 p.m. el domingo de Ramos. Él usaba esa línea con frecuencia y el conductor lo conocía vagamente. El conductor recordó la fecha porque Adam Skill subió llevando 2 paquetes grandes y no se bajó en su parada habitual. En cambio, continuó unas cuantas paradas más adelante en la línea. Pero la razón por la que el conductor recordaba tan bien la fecha era porque, cuando el tranvía llegó a la terminal, hizo su inspección habitual del vagón vacío y, donde Adam Skill o Janos Rumpf había colocado sus paquetes, había una mancha de sangre bastante grande. El 28 de abril, el torso y los brazos de Gisela Schwartz, de 12 años, fueron enterrados en el cementerio de Kerepesi. Este es el cementerio más grande de Budapest y uno de los más antiguos de Hungría. Ella fue sepultada entre las tumbas de famosos estadistas, escritores, escultores, artistas, compositores y deportistas húngaros. Una gran multitud se formó a lo largo de las calles mientras el cortejo fúnebre se dirigía al cementerio. Todos tenían la cabeza inclinada y había un silencio inquietante mientras la barbarie del crimen resonaba entre los espectadores. 2 días después, el 30 de abril de 1912, la cabeza de Gisela Schwartz fue encontrada entre la maleza, no muy lejos de donde se había descubierto el torso. Más tarde, fue colocada junto con su torso en su tumba en el cementerio de Kerepesi. Sus piernas no fueron encontradas hasta 7 meses después. El caballero que actuaba como jardinero y cuidador del edificio donde Adam Skill o Janos Rumpf habían vivido en Budapest recibió una carta de él. Su nombre era Peter Starak. Estaba preguntando bastante sobre el caso de la desaparecida Gisela Schwartz, tanto así que Peter Starak informó a la policía que Adam Skill o Janos Rumpf habían pedido que se enviara una respuesta a la oficina de correos de Múnich a nombre de un caballero llamado Sándor Weidmüller. 2 detectives fueron enviados a Múnich y cuando el misterioso Sándor Weidmüller llegó a recoger la carta, fue detenido. Los detectives le dijeron que sabían que su verdadero nombre era en realidad Janos Rumpf. Sin embargo, no solo era un hombre buscado en Hungría, también era un hombre buscado en Alemania. La lista de los presuntos delitos que había cometido era larga e incluía robo, agresión, acoso y asesinato. Una niña de 14 años llamada Maria Schmelz había sido asesinada en 1906 y su cuerpo había sido ocultado entre la maleza en un bosque cercano. No mucho después, una niña de 7 años desapareció. Finalmente, su cuerpo fue encontrado cubierto de zarzas. En otro lugar remoto y boscoso, Janos Rumpf también había sido acusado del asesinato de una joven, pero fue declarado no culpable por los tribunales. Lo describían de muchas maneras diferentes. Algunos lo llamaban un personaje extraño y lascivo. Otros lo describían como raro y vulgar, pero todos estaban de acuerdo en que realmente había algo muy sospechoso en él. Una joven que había tenido una relación con él durante un tiempo les dijo a los detectives que le parecía especialmente extraño que Janos disfrutara coleccionar cosas que normalmente tendrían las niñas pequeñas, como ligas para el cabello y listones. La policía húngara investigó sus antecedentes y se sorprendió por lo que encontraron. Janos Rumpf provenía de una familia adinerada que originalmente era de Baviera y ellos esperaban que algún día él estudiara derecho. Sin embargo, siempre había sido un niño nervioso y esto empeoró cuando creció. Con el tiempo, sus padres intentaron ingresarlo en una institución de educación especial donde su comportamiento pudiera ser observado día y noche. Sin embargo, Janos no estaba dispuesto a ser institucionalizado, así que escapó de Budapest y viajó a Múnich, donde encontró trabajo como encuadernador. Cuando fue entrevistado, negó tener algo que ver con el asesinato de la niña de 12 años, Gisela Schwartz. Fue entregado a las autoridades alemanas y el 27 de abril de 1914 fue juzgado en la ciudad de Augsburgo por los crímenes que supuestamente había cometido anteriormente en Alemania. Posteriormente fue declarado culpable y condenado a muerte. Sin embargo, 2 semanas después, el 9 de mayo, se quitó la vida ahorcándose en su celda. Nunca fue juzgado por el asesinato de Gisela Schwartz, de 12 años. En 1947, la imprenta de la Compañía de Ferrocarriles Eléctricos en Budapest estaba siendo renovada cuando los trabajadores hicieron un macabro descubrimiento en el sótano, el torso de un niño. Se recordó que 42 años antes, en junio de 1905, un niño de 12 años llamado István Petok desapareció repentinamente y nunca se le volvió a ver.
Desafortunadamente, la policía no pudo identificar el torso, pero se especuló que probablemente era otra víctima de Janos Rumpf. Sin embargo, como Janos había muerto muchos años antes, el misterio de quién era el niño y quién lo mató y lo colocó en el sótano de la imprenta nunca se resolverá por completo. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como siempre, por favor dejen cualquier comentario o retroalimentación que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.